Compartir lo que es la clase de hoy. Hoy tenemos una clase, la clase de Bienestar y Employee Experience, ¿ok? O sea, la experiencia del empleado. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches. Vamos a repasar un poco sobre algunos temas de cultura organizacional, clima organizacional también, porque está muy íntimamente relacionado con lo que es bienestar, ¿sí? Y todo lo que es la experiencia del empleado. Vamos a trazar, digamos, un mapa de inicio a fin, ¿no? Eh, Incluso desde la misma vinculación laboral hasta la desvinculación laboral, ¿ok? Porque sí, incluso en la desvinculación laboral tenemos que tener en cuenta la experiencia del empleado. Sí, vamos a ver varias herramientas, MeisterTask, Trello, Slack, Notion y también ChatGPT. ChatGPT diciéndolo en general porque sabemos ya que hay varias páginas, varios modelos de negocio que están fundados en torno al API de ChatGPT, ¿no? Si se refieren a su manual, bueno, no al manual, sino al glosario que les entregué en la primera clase, van a poder ver las definiciones que estamos hablando, porque vamos a introducir aquí muchísimas de esas siglas. Entonces, a la mano para que sepan de qué estoy hablando. Igual lo voy a explicar, ¿sí? API es prácticamente una aplicación, o sea, digamos que ChatGPT es una aplicación, como una aplicación que puedes tener en tu celular, ¿ok? Digamos, Android tiene su propio sistema de aplicación, Apple tiene su propio sistema de aplicación con iOS, ¿no? Las aplicaciones de Android no son iguales a las aplicaciones de Apple, ¿sí? Son diferentes, difieren en lenguaje de programación, difieren de repente en interfaz, cómo se ven al momento de que tú abres la aplicación, etc. ChatGPT es algo similar, ¿no? Entonces, la gente hace un montón de aplicaciones en torno a ChatGPT. Puede ser un chatbot para temas de salud mental, que lo vamos a ver también. Pueden crear, como hemos visto en la clase anterior, un ATS, ¿no? Con esta integración de ChatGPT para hacer preguntas específicas, ¿sí? Algún momento usamos Trello, ahora solo para las llamadas. Y Liliana, estás usando Slack. Interesante, interesante. ¿Lo usan para trabajo colaborativo de repente o como una red social dentro de la empresa? ¿No? Hay varios usos que se le pueden dar a Slack. No solamente digamos, finalizar. Es más, hay personas, hay organizaciones que incluso tienen canal de memes en Slack. Entonces, la gente libremente comparte anécdotas, comparte memes dentro de Slack. Y aunque no lo crean, eso hace sentir cercanía con otras personas también o con otras áreas, ¿no? Que de hecho a veces no interactúan mucho. ¿Ok? Bueno, y como les estaba diciendo, ¿no? ChatGPT es como una aplicación. Esta aplicación se puede usar para distintos fines, ¿ok? Un montón. Desde el chatbot que les expliqué hasta el ATS que vimos la semana pasada. Todo el personal lo usa en vez de WhatsApp, ¿sí? Sí, de hecho, no es muy bonito tener un grupo de WhatsApp con tu número personal. Yo personalmente, o sea, lo tenía en una experiencia anterior, pero no me era muy conveniente, ¿no? Y tampoco es tan costo eficiente para la empresa darles a todos números, ¿no? O a todos planes ilimitados. Entonces, hay alternativas, igual en el mercado, ¿no? Para poder separar lo laboral de lo personal. Eso es muy importante. Más importante todavía porque esta es la época donde los candidatos buscan mucho el tema de balance vida-trabajo, ¿no? Entonces hay que buscar alternativas. Y eso vamos a ver también en esta presentación, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el bienestar y el employee experience? De hecho, mejora la eficiencia y la productividad, sí. Hay herramientas digitales, de hecho, que permiten el trabajo colaborativo, eh, más allá de los manuales de procedimientos que hayan, de los flujos de trabajo, ¿no? La idea es que todos tengan acceso a la información que necesitan. Entonces, si todos, digamos, tienen la información que necesitan dentro de una interfaz gráfica y sencilla, entonces el trabajo se vuelve un poco más fácil, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle en el transcurso de la clase,
pero para que vayan entendiendo también un poco este concepto de que de hecho eh, van a haber herramientas que les van a permitir, digamos, oye, yo trabajo en compensaciones, si tú trabajas en clima laboral, de repente nuestros trabajos en algún momento, o sea, de repente ahora nuestros trabajos no tienen nada que ver, pero cuando veamos la encuesta de clima laboral y veamos que de repente algunos están descontentos con su sueldo actual, ahí van a cruzarse proyectos, ¿no? Temas de equidad salarial, temas de bandas salariales, temas de revisiones. Entonces, son trabajos que son cruzados en realidad, son integrados entre áreas, ¿no? Interáreas prácticamente, porque si tienes tu área que ve planillas, solamente planillas, y ves tu área que solamente ve clima, ¿no? O comunicación interna o lo que sea. También ellos, o sea, compensaciones o planillas no es la que va a pensar cómo decirle al trabajador sobre el tema de equidad salarial dentro de la empresa, ¿no? La que va a estar encargada de cómo comunicarlo es el área de comunicaciones, porque ellos no tienen la habilidad para hacer, ni el tiempo probablemente para hacerlo, ¿no? Pero el esfuerzo va a estar integrado. Y una manera de hacer visible un poco este trabajo es a través de estas herramientas. Es súper sencillo y muy gráfico también, ¿no? Ahora, también el fomento de la comunicación y la colaboración, ¿no? De hecho, estas herramientas facilitan la comunicación entre áreas, entre grupos de trabajo, incluso entre los mismos colaboradores, si es que de repente tu empresa es muy vertical, no es tan horizontal. Vertical quiere decir que hay una estructura muy grande, ¿no? No, gerente, subgerente, jefe, analista, especialista, auxiliar, practicante, ¿no? O sea, es una estructura súper gruesa y digamos que eh, hay este tema de comunicación, porque hay información de arriba que no llega abajo y hay información de abajo que no llega arriba. Precisamente este tipo de comunicaciones o este tipo de herramientas hace que la comunicación sea un poco más fluida, ¿no? Más natural. Eso también tiene que ver con un tema de cultura, ¿sí? Que también otra vez vamos a ver en breve, ¿no? Porque no es tan sencillo. Tampoco pretendo que esta sea una clase de clima y cultura, especialmente de cultura organizacional, porque es un concepto del que puedo hablar por más horas de esta clase y nos vamos a pasar toda la clase prácticamente hablando de cultura. Pero sí lo voy a decir de una manera bastante concisa y lo van a identificar al momento que trabajemos ciertas cosas también, ¿ok? Ahora, también es importante porque gracias a las herramientas digitales ya tenemos muchísima más flexibilidad. Un sistema de remote first, o sea, de trabajo remoto primero y presencial segundo, y flexibilidad. De hecho, las herramientas digitales te permiten trabajar de manera remota. Incluso chicos, si alguno de ustedes de repente trabaja en planta y es de recursos humanos y está en planta, o sea, una empresa no solamente tiene una sola planta en el país, ¿no? O sea, digo, empresas como por ejemplo pesqueras o agroindustriales, o incluso empresas hoteleras, ¿no? Cuyos trabajadores son netamente presenciales. Sí, pero recursos humanos no puede estar pues en o sea, el generalista de recursos humanos no puede estar en todas las oficinas al mismo tiempo. Entonces, si es que llega una urgencia de una cadena hotelera, no sé, de Trujillo, por ejemplo, y tú estás en Ica, no es que para atender la urgencia vayas a ir hasta Trujillo, ¿no? Sino que lo debes atender de manera remota, porque obviamente moverte hasta allá solo para solucionar algo que fácilmente podría solucionar de manera remota no tendría mucho sentido, ¿no? No es costo eficiente por tiempos, por gastos, pero principalmente por tiempo, ¿no? Entonces, digamos, aún así la empresa, digamos, de alguna manera sea netamente de naturaleza presencial con
la mayoría de esos trabajadores, igual siempre hay un cierto componente de trabajo remoto y de flexibilidad. Eh, y de hecho, esto mejora la conciliación entre el trabajo y la vida personal, sí. Eh, o sea, a ver, si es que, digamos, como lo comentaba antes, ¿no? Google, Amazon, Facebook, están retornando a sus trabajadores a volver a trabajar, ¿no? A presencial. ¿Por qué? Por el contexto determinado que les estaba explicando, ¿no? El tema de la sobrecontratación. Durante pandemia contrataron un montón de gente y ahora que es 2023 y está terminando la pandemia, eh, o bueno, ya estamos casi al final, ya no hay pandemia prácticamente, es como que ya no tienen la necesidad que tenían en la pandemia, porque en la pandemia había un montón de gente que usaba canales e-commerce, o sea, canales virtuales para comprar cosas. Pero ahora, obviamente, esa infraestructura de TI que necesitaban antes ya no la necesitaban ahora. ¿Por qué? Porque la gente ya sale a comprar, ya sale a los supermercados, ¿no? Va presencialmente a comprar. Entonces, obviamente, tienes a casi medio millón de personas que están contratadas, pero no están haciendo nada, o están haciendo muy poco, ¿no? Entonces, te sobran personas en la empresa. ¿Qué haces para cortar, digamos, ese costo laboral tan grande como empresa que tienes? Eh, Empiezas a aburrir a la gente. ¿Y qué pasa cuando eso no funciona? Porque eso intentaron al principio y no funcionó. Vuelves a todo remoto. ¿Y por qué vuelves a todo remoto? Porque es mucho más sencillo que las personas renuncien diciéndoles que vengan remotos todos y tu costo laboral se reduce porque ya no tienes a tanta gente, a estar despidiéndolos y los despides con indemnización, los despides con severance package, este concepto que norteamericano que digamos aplica para estas empresas norteamericanas, ¿no? Y su equivalente en realidad sería una indemnización por despido arbitrario, ¿no? E imagínense, medio millón de personas de TI con unos sueldos bastante altos, ¿no? Eso sería un costo laboral, pues, enorme para esas empresas, por más que ganen millones, ¿no? Estamos hablando de más de medio millón de personas que están haciendo nada en una empresa, ¿no? Entonces, es más costo eficiente decirles que vuelvan a la oficina y obviamente ellos van a decir, no, no quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque me he mudado a otro estado, porque estoy muy lejos del trabajo, ya no me conviene económicamente, entonces renuncio, ¿no? Pero es el contexto de TI. Obviamente, si tu jefe dice, no, sabes que Amazon lo está haciendo, o Google lo está haciendo, entonces yo también lo debo hacer, ¿no? Claro, si tu empresa no factura como Google, bueno, yo creo que es una estrategia un poco para seguir la moda, ¿no? Eh, Habría que ver el contexto de la empresa, a ver si eso es viable, porque, claro, esas empresas pueden permitirse perder medio millón de personas porque y entre altos potenciales, ¿no? Entre los llamados high potentials, ¿no? Sí, claro, pueden haber personas muy talentosas que se pueden ir. Sí, no importa, tengo quizás otro millón de personas al otro lado del mundo que me está sosteniendo el negocio, ¿no? Pero en el caso de la empresa de tu jefe, no creo que tenga esa cantidad de personas como para cubrir la demanda de trabajo que tiene, ¿no? Entonces, sí, por eso, como les mencioné anteriormente, y me refiero también al contexto anterior, ¿no? Veamos y conozcamos el contexto de nuestras empresas para ser mejores partners y que nuestras sugerencias tengan sentido en lo económico y en lo cultural. Y vamos a ver también más adelante lo cultural, ¿no? Pero sí, de hecho, no sé si lo vieron anteriormente, pero en el módulo anterior les mostraba también el tema de cuántos trabajos se están ofreciendo trabajos remotos en el LGTI y cuántas personas están buscando un trabajo remoto, ¿no? 100% remoto, estamos hablando de 100% remoto. Y la diferencia es bien grande, ¿no? Porque varios buscan un trabajo 100% remoto, pero las empresas ofrecen un esquema híbrido. Entonces, solamente, o sea, puede ser lo mismo, ¿ya? Una empresa puede ofrecer lo mismo. Tienes más posibilidades de captar talento si es que tienes una posición 100% remota a que si tuvieses una posición híbrida. Entonces, sí, prácticamente estás perdiendo candidatos por eso. Entonces, sí es algo a considerar. O sea, no es que es la tendencia del mercado.
¿no? Y si ahora el mercado está priorizando el tema de la experiencia del empleado, como también está priorizando el tema de la experiencia del candidato, entonces nosotros tenemos que escuchar esa tendencia y ver qué alternativas hay, ¿no? Según la categoría de puesto otra vez con la que ustedes trabajen. Yo estoy hablando del sector TI. Otros sectores pueden ser completamente distintos, ¿ok? Dale. Esto también es importante. Durante los primeros años de la pandemia, se ha visto un incremento enorme en el tema de enfermedades de salud mental, ¿ok? Y esto se debe también a que los esquemas de trabajo remoto, desde que empezó la pandemia hasta el 2022, mediados del 2022 más o menos, no estaban 100% regulados. El tema de la desconexión digital tardó prácticamente un, un año y medio, casi 2 años, en poder salir como ley propiamente, ¿no? Y todos sabemos que no muchas veces igual la legislación laboral en el Perú se cumple al 100%. Entonces, digamos que el derecho a la desconexión digital, o sea, la desconexión laboral prácticamente a que no te pueden mandar ni correos, ni mensajes, ni nada a partir de el fin de tu jornada laboral, es algo muy reciente. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de personas durante la pandemia que han tenido problemas de salud mental o que han tenido burnout. Burnout es un concepto que quiere decir que la persona ha sobretrabajado tantas horas más allá de su hora laboral que se ha sentido no solamente físicamente cansado, sino emocionalmente agotado, ¿no? ¿Por qué, chicos? Porque los proyectos que lleva un área de recursos humanos, o bueno, los proyectos que lleva una persona en un trabajo en general, eh, no solamente requieren esfuerzo físico y mental, sino también, eh, y aquí digo, especialmente en recursos humanos, porque trabajamos con personas, mucho agotamiento emocional, muchísimo. Negociar con otras áreas, transmitir a otras áreas ciertos conceptos que ellos no conocen para poder, digamos, avanzar con tu trabajo y que tenga que ver con temas de personas, es súper complicado. Y durante la pandemia más todavía, ¿no? Yo conozco a colegas que se quedaban incluso hasta las 2, 3, 4 de la mañana preparando programas, haciendo informes, elaborando estadísticas, ¿no? Y bueno, claro, anteriormente se tomaba el remoto como si fuese pues un beneficio, ¿no? Pero ahora sabemos que es otra modalidad laboral más, ¿no? Tal como si fuese pues un trabajo de mina 24/7, prácticamente es otra modalidad de trabajo más. Entonces, no es que sea un beneficio trabajar remoto, ¿no? Sino que ya existe eh, como una, como un tipo de jornada laboral adicional, ¿no? Entonces, debido a esto, debido a este burnout, a este agotamiento emocional de la fuerza laboral, ya estamos entrando a un momento donde las empresas están considerando un poco más el tema de salud personal, salud mental. Hay empresas que ofrecen programas digamos, no solamente de coaching, ¿ok? Hay una diferencia entre lo que es coaching y lo que es este tratamiento psicológico o psiquiátrico, ¿sí? El coaching, se los voy a resumir así a grandes rasgos, ¿ok? El coaching eh, ve tu presente para mejorar tu futuro, ¿ok? Para ver qué es lo que te puede afectar en un futuro. Pero la terapia psicológica ve tu pasado para enfrentar lo que te está trabando en el presente, ¿ok? A grandes rasgos, esa es la gran diferencia entre, digamos, un tratamiento de terapia psicológica y un asesoramiento con un coach, ¿no? Que no necesariamente es un profesional de la salud mental. Un coach puede ser un administrador, puede ser un contador, puede ser de cualquier otra carrera, no necesariamente es un psicólogo, ¿sí? Em, entonces, de hecho, varios de estos problemas, de este burnout, ¿no?
las empresas se han dado cuenta que hay algunas personas que son un poco más resilientes que otras, un poco más resistentes que otras a estos fenómenos, ¿no? A estos sucesos, al estrés en sí. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mecanismos que vienen del pasado, que usan en el presente para poder enfrentar esos problemas. Entonces, claro, tener un acompañamiento psicológico para poder enfrentar, digamos, estas dificultades, ¿no? Este burnout, eh, te permite no solamente ser mejor persona, sino ser incluso más eficiente e incluso te hace crecer como profesional, ¿no? Justo eh, tenía tenía hace un tiempo un jefe que, un gerente específicamente, ¿sí? Que precisamente me comentaba, oye, Alfonso, eh, mira, yo tengo que ir a directorio a presentar este informe. Y yo, ok, bacán. Me dice, no, no es bacán, ¿por qué? Porque la verdad es que cuando estoy en el directorio, estoy nervioso, ¿no? Yo le dije, ok, pero es común estar nervioso cuando tienes que presentar algo importante frente a personas que probablemente no conocen lo que estás diciendo, ¿no? Entonces se lo tienes que explicar, digamos, digerido, ¿no? Y me dice, pero no es solo que tenga miedo, sino que siento una presión en el pecho muy fuerte, se me seca la garganta y siento que mis manos tiemblan un poco. Digo, ok, entonces eso va un poco más allá, ¿no? Eso eh, no es solo nerviosismo, ¿no? No es solamente eh, digamos, es un síntoma de algo un poco más profundo, ¿no? Entonces, ok, es algo que te sucede en cada reunión, en realidad me sucede cada vez que tengo que hablar con mi gerente, con el gerente, ¿no? Con el gerente que está más arriba de él. Y yo, ok, bueno, ahí mi consejo fue, busca seguimiento profesional, psicológico, ¿no? Ve a terapia, eh, ponte metas, trázate esto y te aseguro que en un año, en un par de años, en el tiempo que tardes en trabajar esto, no solamente vas a superar eso, sino te vas a dar cuenta que las cosas eh, a veces no son, o por lo menos uno ya deja de sentirlas tan grave como piensan que son, ¿no? Entonces ya empiezas a ver las cosas un poco más desde arriba, ¿no? No tan de frente. Prácticamente una mirada estratégica a la vida, ¿no? Entonces sí, el tema de bienestar laboral y salud personal están muy ligados. ¿Por qué? Porque mientras más, más saludable seas, más vas a poder balancear tu vida trabajo, porque eso no solamente depende de la empresa, depende también de uno, ¿no? Y también vas a poder ponerte límites, ¿no? Vas a poder poner tus propios límites al trabajo. Porque hay trabajos que pueden ofrecerte la flexibilidad de todo lo que quieras. Sin embargo, hay personas que igual sobretrabajan, ¿no? Quieren dar esa esa milla extra. Pero esa milla extra a veces puede ser incluso perjudicial para tu carrera. Por X motivos. La principal es la salud personal, ¿ok? Por lo menos eso es lo que he visto en mi experiencia. De hecho, puedo poner más ejemplos, pero no quiero retrasar un poco más porque tenemos algunas cosas que ver aquí también. Pero sí, de hecho es muy importante. Vamos a ver qué herramientas hay ahora en el mercado, porque ahora incluso hay herramientas de salud mental que las empresas compran, ¿no? Como paquete para sus trabajadores, ¿no? Y quería introducirlos, o bueno, de repente ya conocen este concepto de alineamiento. ¿Quiénes han escuchado esta palabra? Levanten la mano, háblenlo en la casilla de mensajes, de repente. ¿Quién de repente ha escuchado o ha dicho esta palabra llamada alineamiento?
¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Yo sé que están cansados, es un sábado por la noche, pero eh, si me dicen que no, también estoy contento, ¿ah? Si me dan un check abajo, tipo así, también, también vale, chicos. ¿Alguien ha escuchado este término alineamiento? ¿No? Ok, bien. Sí, alguien ha levantado la mano y la bajó. ¿Alguien que levantó la mano quería decir algo o fue un error de repente? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver el tema de a qué me refiero con alineamiento. ¿Ok? Anteriormente, las empresas buscaban, sí, no tengo ni idea. Está bien. Bueno, anteriormente no, en realidad algunas empresas todavía siguen considerando este tipo de modelos, ¿ok? Anteriormente las empresas lo que buscaban, y bueno, algunas empresas todavía lo que todavía buscan es el alineamiento cultural. Es decir, que toda persona que entre a la empresa tenga determinado perfil de competencias específicas y que, digamos, cuando entre, educarlo en la cultura y que todos se parezcan, que todos sean iguales, ¿no? Pero esto qué provoca al momento de implementar temas de innovación o temas de, digamos, hacer proyectos grandes. El problema es que todos piensan igual y cuando todos piensan igual, eso socava la innovación. Y bueno, eso provoca a veces que no haya nuevas ideas o nuevas perspectivas. Y eso es interesante porque, de hecho, bueno, por lo menos en la experiencia que he tenido, las empresas de innovación tienen otro tipo de visión y de modelo de cultura. A ver, para empezar, la cultura, o sea, el acoplarte a una cultura es inevitable. No sé si alguno de ustedes de repente tiene un grupo parroquial o algún grupo de fulbito con el que va a jugar. Ustedes tienen sus propios códigos, sus propios lenguajes, ¿no? Eso es parte de la cultura y normalmente se reconoce de repente una persona que es la que organiza casi todos los eventos, ¿sí? Que digamos sería algo así como el líder de esa organización. Bueno, donde haya un líder, siempre hay cultura. Eso es un concepto que les voy a decir aquí un poquito más adelante. En el cuanto a las organizaciones, hay algo muy interesante que ocurre dentro de lo que es de lo que es dentro de lo que es una cultura organizacional, ¿ok? Es como un tipo de iceberg. Entonces, eh, según Edgar Schein, ¿sí? De su libro Organizational Cultural Leadership, que significa cultura organizacional y liderazgo. Sí, Lady, Lady, levantaste la mano o la levantaste por error de repente. Si gustas, puedes escribir en el chat No, no, mientras... disculpe, se me activó. Ah, sí, no, no te preocupes, está bien. Entonces, dentro de una cultura organizacional tenemos los artefactos visibles. ¿Qué son los artefactos visibles? Todo lo que puedes encontrar de repente en la página web de la empresa, en el merchandising o en los libritos, en estas cosas que te dan como paquete de bienvenida, este, digamos, en la intranet de la empresa, ¿no? Puedes encontrar de repente la visión, misión, las posiciones, el reglamento de organización y funciones, ¿no? Todo
todos estos símbolos, rituales, comportamientos que observas en el trabajo en una organización, ¿no? Esos son los artefactos visibles. Eso es lo que ves, ¿no? Y de hecho te dan una introducción a lo que es la cultura, pero eso no es todo. Hay algo más profundo todavía. Está incluido dentro de eso, que son los valores compartidos, que son creencias, normas, valores. Normalmente están como conocidos como los pilares, este, las normas compartidas en la organización, ¿no? Y que nos, que puede que no sean expresados abiertamente, ¿no? Pero guían el comportamiento de alguna manera. Un ejemplo, dentro de una organización para la que trabajaba, no podías irte del trabajo, ¿no? Sin que el jefe se fuera primero, ¿no? No podías irte del trabajo sin que el jefe se fuera antes. Y eso no estaba escrito pues en el reglamento interno de trabajo, no estaba en la página web, ¿no? Nada, era algo que la organización compartía, ¿no? Era una regla no escrita, pero era una regla conductual que tenías que seguir, ¿no? ¿Por qué? Por cohesión social, prácticamente, ¿ok? Les pongo otro ejemplo. Dentro de yo alguna vez trabajé para una organización que era una empresa de explosivos, ¿ok? Entonces, en esta empresa de explosivos había un tema que se llamaba condición insegura, ¿ok? Entonces, cada vez que, por ejemplo, caminabas por un pasillo y veías una mochila tirada en un pasadizo, ¿no? Señalabas la mochila y le decías a la persona que estaba acostado, que había dejado la mochila, le decías, oye, condición insegura, ¿no? Y así, si detectabas alguna condición insegura, tenías que reportarle y decirle, oye, por si acaso, saca esta mochila de acá, saca esto de acá, saca esto otro de acá, ¿no? Obviamente eso era algo propio de la organización. Si es que yo hiciera eso en una cultura donde la seguridad no es un valor compartido, tipo si fuese, no sé, a un banco, ¿no? Y le dijera condición insegura a alguien, probablemente esa persona me miraría con cara de, ¿qué te pasa, no? Porque no es algo que necesariamente un banco tenga interiorizado, ¿no? Pero es un valor, ¿no? Es una norma, es una creencia que guía el comportamiento. Y los supuestos básicos subyacentes, que son las creencias más arraigadas dentro de la organización, ¿no? Son supuestos, ¿no? Es el por qué hacemos las cosas, ¿no? Otro ejemplo, ¿ya? Tenía una organización que consideraba que eh, debíamos ir con saco y corbata a trabajar, ¿no? Debíamos ir formales y no había otra manera de vestirse. ¿Y por qué? Además de ser una norma escrita en realidad, porque estaba dentro del código de vestimenta, pero había un porqué detrás, ¿no? Y el porqué era, y eso, digamos, salió en un análisis cultural, era que el tener ropa formal transmite respeto hacia el otro. O sea, si no estoy vestido de saco y corbata frente a ti dentro del trabajo, es porque yo no te respeto, ¿ok? Entonces, mi vestimenta para esa organización en específico, ¿no? Eh, está alineada con un tema muy profundo de creencia de que eh, si yo tengo ropa formal es porque respeto al otro, o respeto de alguna manera el trabajo del otro, o respeto la presencia del otro, ¿no? Estando formal. ¿Por qué? Porque sí. No, o sea, a veces no hay un porqué de una creencia, simplemente es un supuesto, ¿no? O sea, yo supongo que, a ver, por ejemplo, este tema de condición insegura, por ejemplo, ¿verdad? Am, yo digo condición insegura, pero ¿por qué? Para evitar accidentes. ¿Y por qué debemos evitar accidentes? Porque la seguridad, yo asumo que la seguridad es un valor importante, es un valor que merece ser defendido,
y mereces ser respetado a toda costa en esta organización. ¿Por qué? Porque si no eres, o sea, si no, bueno, si no lo cumples, eres una persona que no respeta las normas o que no tiene respeto a su vida, ¿no? Que esa era en realidad la creencia básica subyacente, ¿no? Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. De repente hay algo que no está claro y que quisieran comentarme, o algo que de repente han visto en sus organizaciones y de que quisieran compartir de repente. Si alguno de ustedes ha visto estos artefactos visibles o estos valores compartidos, o de repente identifica alguno de estos supuestos básicos, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, seguimos chicos con la presentación. ¿Alguien levantó la mano por casualidad? Recuerden que, ok, un equipo diverso laboral aporta potencial, innovación y buenos resultados a una compañía. La diversidad organizacional da fuerza dentro del ecosistema empresarial y da mayor integración entre las personas para poder conocer las aptitudes de los integrantes y la comunicación fluye en todas direcciones. Ok, por ejemplo, ¿por qué la diversidad organizacional es importante? ¿No? Si es un, si es un valor compartido dentro de tu empresa, o sea, todos, digamos, comparten ese supuesto, entonces es algo muy, muy profundo, ¿no? Va un poco más allá de que esté escrito en una norma, ¿no? O sea, yo no te escribo en un reglamento interno de trabajo, ¿sabes qué? La diversidad organizacional es importante, ¿no? O se debe cumplir las normas de diversidad organizacional. Mm, o sea, lo puedes hacer, ¿no? Pero normalmente es un valor no escrito, abiertamente, no expresado, pero es compartido. Eso es lo interesante, ¿no? A, a nivel cultural incluso podemos extrapolarnos un poco más y decir que transversalmente, eh, digamos, el, ya para poner un ejemplo un poco más banal fuera de la organización, ¿ok? Eh, el tema de fútbol es algo valorado, es algo transversal probablemente en casi todo el país. Entonces, no es que haya pues o sea, claro, bueno, puede haber una ley de promoción del deporte, ¿no? Pero no es que haya una ley que diga debes apoyar a la selección, ¿no? En cada partido que juegue Perú en las eliminatorias para llegar al Mundial, ¿no? Eso no existe esa norma, ¿no? No hay una norma así en la Constitución, pero es un valor compartido, es algo que comparten varias personas, que no está escrito en ninguna parte, pero que es algo que abiertamente digamos, se refleja en un comportamiento y guía en el comportamiento de varias personas. ¿Okay? Algo así es cuando hay un valor compartido entre una organización. ¿Ok? El alineamiento es importante. Sí, en el caso de las organizaciones, eh, no tanto por el tema de que todos sean robots y todos sean iguales, ¿ok? Porque igual hay empresas que solo exigen un porcentaje por lo menos mínimo que tenga ciertas competencias. Pero la idea eh, para el tema de innovación es tener, como bien dice Emilia, un equipo un poco más diverso eh, para poder fomentar la innovación, porque de lo contrario vas a tener un montón de gente que piensa igual y que, digamos, va a tener el mismo pensamiento que tiene la empresa como colectivo, ¿no?
Es la idea en cierta parte, pero en cierta parte tampoco es tan buena idea que ese alineamiento sea tan estricto, ¿no? Por eso no me gusta llamarlo tanto alineamiento, porque suena a que todos los voy a hacer formación, distancia libre, y atención, ¿no? Como si fuesen colegio militar. La idea es poder observar estos fenómenos organizacionales de manera orgánica, ¿no? Y van a ver que dentro de la organización igual hay subculturas, ¿no? Porque el área de TI no habla igual que el área de recursos humanos, no te habla igual que tu área de ventas, no hablan con el mismo lenguaje, no sé, pues si estás en un colegio, si estás trabajando en una cadena de colegios, no te va a hablar igual que el área académica, ¿no? Van a haber distintas subculturas, ¿no? Van a compartir quizás algunas cosas a nivel organizacional, sí, pero hay nichos dentro de tu cultura. Igual es importante que los localices, ¿no? Por eso también me remito a las clases anteriores, es importante pensar no en puestos, sino en categorías. Categorizar a tu organización es crucial para poder hacer un análisis más grueso de toda la data que te va a venir después. Data de selección, data de clima, data de capacitación, porque ni siquiera las necesidades de un área son las mismas que las otras. Si es así, entonces, obviamente, la cultura que comparten, el tipo de lenguaje que comparte un área no es el mismo que el otro. Entonces, no hay una alineación 100% tampoco, ¿no? Por más draconiana que sea tu empresa para poder aplicar algo así, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pasa este fenómeno? ¿Por qué cada área de repente tiene su propio nicho cultural? Porque, chicos, tal cual como también menciona Edgar Schein, el liderazgo y la cultura son dos caras de una misma moneda. No hay liderazgo sin cultura y no hay cultura sin liderazgo, ¿ok? Sea un liderazgo, pues, draconiano. Draconiano significa que se apegan a la regla estrictamente, ¿no? De manera forzosa algunas veces. Y seas un líder cercano, seas un líder digital, seas un líder estrictamente técnico, ¿no? El liderazgo va a definir muchas veces tu cultura. Y es por eso que vas a tener varios nichos dentro de tu organización, porque cada líder es distinto, cada estilo es distinto, ¿no? Y la cultura, los nichos son también distintos. Pero claro, están dentro de una organización. Igual van a tener cosas en común, ¿no? E igual vamos a ver que en la virtualidad esas barreras también se van achicando. ¿Por qué? Porque ya los líderes no son tan cerrados ya a compartir información, ¿no? Gracias a la virtualidad ya hay trabajo colaborativo, ya hay proyectos interáreas, ya hay otro tipo de herramientas y otro tipo de enfoque también. Que lo vamos a ver aquí, ¿ok? Y que es, y que tiene que ver un poco con un tema un tema más de compartir información en cuanto a agilidad. ¿Hay alguien hasta aquí que tenga alguna pregunta, alguna consulta de repente o algún comentario frente a lo que les acabo de mencionar sobre el tema de cultura? Ok, solamente para hacerles recordar también, repasando otros conceptos de las clases anteriores, que el cambio organizacional es difícil, ¿ok? Es complicado. No es imposible, ¿ok? Pero es complicado. Y por ende, por eso es que les estoy haciendo este preámbulo de temas de cultura, de por qué es importante no solamente en temas de herramientas, ¿ok? Sino porque es importante en temas de cultura. ¿Por qué? Porque muchas veces toca negociar con estos líderes para hacer ese cambio. Y no muchos líderes están abiertos a implementar nuevas herramientas o siquiera compartir información, ¿no?
¿Por qué? Porque una cultura digital y una cultura que está abierta a las herramientas digitales tiene ciertos, ¿cómo decirlo? Presupuestos. O sea, yo voy a presuponer algunas cosas, quizás antes de ver si es que, digamos, un esquema digital es compatible o no con cierta organización, ¿no? Por ejemplo, individuos y sus interacciones por encima de los procesos y las herramientas, ¿no? Este es el manifiesto ágil, ¿ok? Son los 4 principios del manifiesto ágil. Los pueden encontrar en varios libros sobre temas de agilidad. Yo soy Scrum Product Owner certificado, entonces, digamos, estoy familiarizado con alguno de estos conceptos, ¿sí? Entonces, el manifiesto ágil es un conjunto de valores, principios que guían el enfoque de desarrollo de agilidad de proyectos, ¿ok? Fue creado hace mucho tiempo, el 2001. De hecho, hay varios libros ya, este es un poco más clásico, el Manifiesto Ágil y sus principios, valores, del 2007. ¿Sí? Hay libros más recientes que hablan también sobre tema de agilidad digital, ¿no? Pero digamos, esta sería la teoría clásica de lo que es el manifiesto ágil. Y estos son sus 4 principios fundamentales, ¿no? El primer principio resalta la importancia de la comunicación y la colaboración entre las personas involucradas en el proyecto. Veíamos antes que hay herramientas que permiten la facilidad de poder tener de manera digital toda esta administración de proyectos, ¿no? Entonces, hay de repente tareas que necesita hacer un área para que esta otra área pueda avanzar. Entonces, hay un alto grado de coordinación ahí. Y eso presupone que haya colaboración, ¿ok? Que haya, digamos, colaboración con el usuario final, es decir, con nuestros partners, por encima de cualquier flujo, ¿ok? Es comunicación constante. En lugar de repente, aquí se refiere a negociación de contratos, se refiere a seguir procedimientos rígidos o contratos que son rígidos, condiciones que son rígidas. Precisamente el enfoque ágil te dice que todo se va haciendo sobre la marcha y que la adaptación es muy importante para ir iterando, iterando, iterando hasta que lleguemos a una solución final. También que haya software funcional, obviamente, por sobre documentación exhaustiva, sí, en lugar de enfocarse en la creación de documentación detallada, pues políticas, no, saco mi política, saco mi ROF, mi RIT, mi MOF, lo que sea, ¿no? No, el enfoque Agile precisamente prioriza la creación o por lo menos la implementación de software funcional y utilizable, ¿no? Que puedas utilizar fácilmente en el día a día. Vamos a ver algunos ejemplos de estos softwares, ¿no? ¿Para qué? Para obtener información, estadísticas, data que sea valiosa para el manejo de tus proyectos, ¿no? Y responder al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque no muchas veces, chicos, las cosas van a salir como parecen, ¿no? Puedes tener tu software súper grueso, ¿no? Lo hemos visto con Aira incluso, ¿no? Hemos visto cómo Aira es una plataforma muy útil, ¿no? Es un ATS muy grueso. Sin embargo, hemos tenido eh, varios comentarios dentro de LinkedIn, dentro de Facebook, que lo calificaban como un, entre comillas, anticonceptivo laboral, ¿no? ¿Por qué lo califican de esta manera? Porque el proceso no estaba funcionando y es una herramienta que no era útil. Entonces, bajo el concepto de que tiene que ser un software que funcione y tenemos que responder al cambio en lugar de seguir un plan. Yo puedo tener un plan pues para implementar AIRA de inicio a fin, pero si veo en el camino que no está funcionando, itero, me quedo con lo que funciona, arreglo lo que no funciona, ¿no? Para eso hay que estar abierto al error y al feedback. Y me remito otra vez a la primera clase. El error es parte del proceso, chicos. ¿Ok? Aquí no solo les estoy dando ejemplos de casos de éxito, sino ejemplos de casos de herramientas digitales que se han aplicado y que no han funcionado. ¿Por qué?
porque no todas las herramientas sirven para todas las organizaciones. Tenemos que buscar qué solución se adecua a nuestra realidad. Por eso, responder al cambio en lugar de solo seguir un plan. Aquí quiero resaltarle importante, ¿no? Ya que Emilia me habló también un poco sobre diversidad organizacional. Es una estadística bien importante que tiene que ver mucho con el tema de bienestar, ¿no? Y es una población bien específica la que estoy resaltando aquí, ¿sí? Una vez vi esta noticia en gestión, me pareció más que todo curiosa, ¿no? La fuga de talento LGTBQ del Perú. Científicos, economistas y altos ejecutivos se van porque tienen miedo a poder expresar su orientación sexual dentro del centro de trabajo o identidad de género. Es algo muy grave, chicos, en realidad. Um, y es algo que las empresas han tomado conciencia, ¿ok? No solamente por marca, empleadora y esas cosas, sino también un poco por sentido común, ¿no? Si tienes un montón de gente que se está yendo por un tema que no es tan, no está tan bien recibido por cierto grupo de personas, prácticamente estás, o sea, prácticamente te están diciendo, oye, hay discriminación dentro de los centros de trabajo, es como que, oye, es tal cual lo que ocurría con, en el pasado con la inclusión de las mujeres en la fuerza laboral, ¿no? Es interesante, porque de hecho, um, aquí estaba buscando el reporte de Great Place to Work del 2023, ¿sí? Entonces, el 95% de empresas que cuentan con responsables embajadores encargados de fomentar la equidad de género, diversidad e inclusión, ¿no? Parece grande en realidad. Sin embargo, este 95% es solamente de las 60 mejores empresas que encabezaron el ranking Great Place to Work del 2023. O sea, de 60 son creo que 57 empresas son las que tienen responsables y o embajadores, ¿no? Que se encargan de esto específicamente, ¿no? Ahí tengo una colega, bueno, no una colega, una compañera de trabajo, no es una colega, no es psicóloga, pero trabaja en un área de inclusión en un banco que precisamente está en este ranking y que es responsable del tema de diversidad e inclusión en ese banco, ¿no? En esa institución financiera. Pero el 95%, bueno, 95% de 60, 57. Ok, o sea, 57 empresas tienen esto, ¿no? Palidece un poquito frente a las empresas que participan en total del estudio Great Place to Work, que son 386 empresas, ¿ok? O sea, hay empresas que pagan para hacer, eh, para hacer esta encuesta, ¿no? Y no todas llegan a un ranking. O sea, gastan plata y no llegan al ranking. Y es así. O sea, pasa, ¿no? Entonces, reduciendo un poco el número, el 15% podría decir, de todas las empresas que participan en el Great Place to Work, ¿no? Y eso palidece aún más frente a total de empresas que hay en el Perú, que son 2.8 millones de empresas constituidas aproximadamente. O sea, es un 0.002% de empresas que tienen responsables y o embajadores encargados de fomentar la equidad de género, ¿no? Sí es un tema grave, chicos. Y es un tema también que afecta a una población, no quiero decir minorías, ¿sí? Pero es una población específica. Y ni siquiera importaría si fuesen minorías, ¿ok? ¿Por qué? Porque en 1902, 3, ¿sí? Fue el año en que la primera mujer eh, ingresó a una universidad. ¿Sí? O sea, fue la primera vez que una mujer fue admitida a una universidad, hace un poco más de un siglo, ¿no? Aún sigo viendo igual posts de colegas mías que dicen que son las primeras generaciones de mujeres profesionales en su familia, lo cual me parece
bastante interesante, sabiendo que hace más de un siglo las mujeres ya estarían habilitadas, digamos, de alguna manera a seguir una educación universitaria, ¿no? Eh, y por ende su inclusión dentro de la fuerza laboral de trabajo. Entonces, es interesante porque estoy seguro que en 1902 o 3, no me acuerdo exactamente la fecha, estoy seguro que eh, había una población de mujeres que querían seguir estudios universitarios y que probablemente no era muy alta. Igual era una minoría. Entonces, ¿para qué hacer una ley para minorías? Porque fomentas la diversidad, precisamente. Abres puertas, no las cierras. ¿Ok? La educación de por sí ahora la vemos como un derecho universal, cuando hace tan solo unos años eso no era así. Entonces, poco a poco el mundo está abriendo puertas, ¿no? Porque las personas LGTBQ no tienen actualmente los mismos beneficios o derechos frente a la ley que probablemente tenga una pareja eh, heterosexual, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Por qué? Porque tienes una población desatendida que puedes captar teniendo ciertos beneficios dentro de tu empresa, sí, pero también fomentas la inclusión de nuevas perspectivas, nuevas ideas, ¿no? Y no pierdes profesionales, como lo estaban haciendo hace poco eh, el Perú en general, porque esta noticia es de incluso un poquito antes de la pandemia. ¿Me permiten un segundo, por favor? Ok, listo. Entonces, como les decía, es bastante importante el tema de inclusión en el centro de trabajo, ¿no? Porque está alineado también a un tema de bienestar, está alineado también a un tema de cultura, ¿no? Y de clima organizacional incluso, ¿no? Sería tal cual si es que tuvieses un alto índice de hostigamiento laboral o hostigamiento sexual dentro de tu centro de trabajo. Igual, un tema de discriminación puede ocurrir. Entonces hay que trabajarlo. Entonces, yendo un poco ya al punto de la gestión de bienestar y comunicación interna, ¿qué tipo de plataformas tenemos para esto, no? Eh, tenemos, por ejemplo, plataformas que fomentan el apoyo emocional, ¿no? Les comentaba un poco qué tan importante era el proceso de salud mental dentro de las organizaciones. De hecho, ya hay plataformas que usan la API de ChatGPT, la modifican y hacen como un, ¿cómo lo diría? Como si fuese un terapeuta, ¿ok? No es propiamente un terapeuta, porque obviamente un profesional de salud mental tiene otro tipo de función, pero sí ayuda a generar conciencia sobre la salud mental. Por lo menos te da un punto clave, porque si tú vas a una terapia, a cualquier terapia, sea de psicoanálisis, sea de conductual, sea de, sea de la terapia que tú escojas, lo primero que te van a preguntar es cuál es tu motivo de consulta, ¿no? Y precisamente estas aplicaciones te ayudan a poder identificar esos, a poder por lo menos expresar esos motivos de consulta, ¿no? Por eso menciono que específicamente estas aplicaciones ayudan a generar conciencia sobre la salud mental en los trabajadores. Como dije antes, no solamente eh, las vuelve más saludables mentalmente, sino que van a tener menos índices de agotamiento, menos índices de burnout y van a poder desempeñarse de mejor manera en sus labores. ¿Ok? También tenemos otro tipo de plataformas que ya directamente van hacia un tema de fitness, alimentación, ¿no? Ejercicios, pausas saludables, ¿no? Son ya plataformas integradas con incluso profesionales de la salud que te atienden de manera virtual.
No sé si alguno de ustedes dentro de su centro de trabajo, yo sé que cuando uno ingresa de repente a su centro de trabajo no ve mucho estos beneficios, pero hay algunos que pueden ser bastante interesantes, ¿no? Que pueden cubrir ciertas necesidades que de repente no, de repente uno en ese momento sí le convendría, ¿no? En lugar de pagar un gimnasio, en lugar de pagar una asesoría nutricional privada, el trabajo ya te está dando eh, te está encerrando en su propio ecosistema, ¿no? Y generas mayor fidelidad, generas la percepción de escucha dentro del centro de labores y eso incrementa también el clima laboral. Ahora, va a depender mucho de cuál es la categoría de puesto que ustedes están trabajando, ¿no? Hay categorías de puesto, hay personas, ¿no? Estas personas que ustedes han construido entre la primera y segunda clase, que sí son más abiertos a estas plataformas, ¿no? A este tipo de asesoría en salud mental, asesoría en bienestar laboral. Hay otro tipo de personas que no es así, que están más orientadas a deporte, nutrición, ¿no? Incluso bienestar en familia, ¿no? Eh, incluyendo familias primerizas incluso, ¿no? Pues tener tu organización un porcentaje de colaboradores o colaboradoras que están en edad, en edad propia para tener sus hijos y de repente puedes mapear ciertos beneficios para ellos también, ¿no? Y estas plataformas te ofrecen un paquete personalizado según las categorías de puesto que tú vas buscando, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más atractivo, ¿no? Ahora, también tenemos plataformas de colaboración y que forman comunidades virtuales, ¿ok? Entonces, estas comunidades virtuales te permiten compartir conocimiento, te permiten, de repente, compartir fotos, ¿no? Em, es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo, o sea, la cultura laboral es lo que ocurre en los pasillos. Y cuando no, obviamente, si estás en remoto y no tienes pasillos, ocurre en tus redes sociales de la empresa, ¿no? O en los WhatsApps, en los grupos de WhatsApps que tienes, ¿no? Es lo que ocurre cuando la empresa no está hablando, ¿ok? Y esto es importante. Eh, por ejemplo, yo tengo un canal en Slack que les voy a mostrar ahora, que no es propiamente de una organización, ¿sí? Es solamente para mostrarles un poco cómo es esta red social, digamos, cómo sería una red social de un centro de trabajo. Carga aquí. Y aquí está. Ok, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Entonces, dentro de mi pantalla, aquí tengo un canal de Slack. Sí, este canal de Slack es un canal de mi maestría, ¿ok? Pero la finalidad, digamos, es la misma, ¿no? Entonces,
tienes aquí varios canales de comunicación que hablan de cosas distintas, ¿no? Aquí hablan de idea para aplicaciones de negocio con la inteligencia artificial. Aquí hablan sobre temas de código, ¿no? De compartir código. Aquí es un canal para otros, para temas en general. Aquí este es un canal distinto para prompts. Y bueno, este canal de mi universidad se llama Inteligencia Artificial Generativa para Aplicaciones de Negocio, ¿no? Como estoy en un MBA, esto es relevante para el centro de negocio en el que estoy. Entonces, aquí comparten idea, aquí compartes tus ideas de negocio, ¿no? Aquí hay una aplicación que están lanzando unos chicos de mi universidad. Entonces, sí, no solo, o sea, claro, aquí también entra un tema de cómo organizar tus canales para poder, digamos, compartir información relevante. También compartir información que sea de alguna manera, eh, para que la gente pueda distraerse un rato, ¿no? Digamos, estas conversaciones en el pasillo eh, pueden de alguna manera reemplazarse hasta cierta medida con un Slack o un Yammer, ¿no? Y de hecho, aquí se comparten cosas, ¿no? Incluso cosas que ni siquiera tienen que ver con trabajo, ¿no? Incluso había una empresa que, como les decía, ¿no? Tenía un canal de memes, pero también tenía un canal de hobbies, tenía un canal de ciclismo, ¿no? De gente que le gustaba el ciclismo. Entonces, la gente pues hacía eventos, se apuntaba, etcétera. Generabas comunidades, ¿no? Y esto es lo rico, eso es lo importante de tener un canal donde puedas compartir cosas que no solamente sean de trabajo, ¿ok? Pueden ser de trabajo, pero también pueden no ser de trabajo. Obviamente ahí hay que vigilar un poco a veces los términos con los que, o sea, poner las condiciones claras, ¿no? Tipo, no subir imágenes con contenido explícito, o sea, por más que sean obvias algunas cosas, eh, ponerlas en papel, ¿no? ¿Para qué? Eh, para tener bien regulados esos canales. Pero de por sí, los canales funcionan bastante bien. Hay personas que pues comparten mucha información a través de estos canales y fomentan un estilo de vida o fomentan también la colaboración. A ver, vamos a seguir. Entonces, también tenemos plataformas de gestión de tiempo, ¿no? Tenemos Notion, por ejemplo, ¿no? De repente alguno de ustedes ha escuchado de Notion. Notion se escribe así. ¿Han escuchado Notion? ¿Alguno de ustedes usa Notion? Ok, bien. Ahí puedes establecer objetivos, prioridades, incluso puedes hacer calendarios, ¿no? Incluso hay una página que se llama Tu Segundo Cerebro, que prácticamente te hace acordar de casi todo lo que tienes en el día. Entonces, sí, de hecho es una gran herramienta de productividad. Trello en parte también. Vamos a ver un poco también sobre Trello y sobre otra aplicación llamada MaestroTask, ¿sí? Pero entre gestión de tiempo, que es mucho más personal, ¿no? También hay herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Y estas herramientas de gestión de proyectos son las que son colaborativas, ¿no? Son las que, digamos, te permiten llevar proyectos en simultáneo entre sí. Una de ellas, que alguno de ustedes creo que ya la usa, es Trello, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, voy a compartirles lo que tengo yo. Ok, eh, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, este es un tablero de Trello que tenía para un proyecto personal, ¿ok?
Yo además de psicólogo también programo, ¿sí? Sé programar en C Sharp, otros lenguajes también, pero en C Sharp. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un pequeño proyecto, un videojuego muy pequeño en Unity, ¿ok? Entonces yo tenía todas mis tareas organizadas, ¿sí? En backlog, to do, in progress y terminado, ¿no? Entonces, si tú tienes algún otro proyecto aquí, por ejemplo, ¿no? Yo agrego aquí un tablero, ¿no? Y no sé, pues, eh, proyecto, levantamiento, no, o proyecto, talento y compensaciones. Y yo aquí puedo compartir el proyecto con otras personas, ¿no? Puedo poner otros correos para que todos puedan ver este tablero, ¿no? Y todos puedan añadir una lista de tareas, puedan definir prioridades, ¿no? Por ejemplo, una tarea es identificar high potentials. Alguna otra tarea puede ser eh, identificar, no sé, levantar información de banda salarial. Ok, bien. Entonces, esto, dentro de este tablero, eh, digamos, yo puedo tener estas tarjetas y estas tarjetas yo puedo, eh, yo puedo conectarla, ¿no? Puedo seguir la tarjeta, puedo moverla a otra lista, puedo copiarlo, puedo añadirlo a otra tarjeta incluso, ¿no? Entonces, con esta tarjeta, eh, con esas tarjetas voy definiendo acciones, ¿no? En la agilidad esto se llama historias. Entonces voy avanzando con cada historia y voy poniendo un hito y otro hito y otro hito hasta poder terminar, digamos, de alguna manera la tarea, ¿no? Aquí puedo definir incluso un checklist, ¿no? De cómo se va avanzando, ¿sí? Eh, Puedo asignar una tarjeta a alguien de mi equipo, ¿no? Si es que, digamos, qué es lo que falta en este hito, ¿no? Y qué es lo que hay que terminar, también se puede hacer a través de esto, ¿no? La idea es que la información esté libre y disponible para todas las personas que estén involucradas en el proyecto, ¿no? Porque sí, pueden utilizar un Excel, chicos, ¿ok? Pero un Excel va a llevarlos hasta cierto punto. Si tienen una plataforma o una interfaz que sea más gráfica y que les permita hacer el trabajo colaborativo más fácil, entonces mejor tener una de estas herramientas. Otra herramienta que también he usado, por ejemplo, es MeisterTask, ¿ok? MeisterTask es muy similar a, eh, a lo que es Trello, ¿ok? Incluso copia un poco sus modelos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un proyecto, ya el mismo, talento y bandas salariales, ¿no? Creo el proyecto, puedo crear secciones aquí, ¿sí? Y puedo crear una tarea. No sé, una tarea puede ser mapear, como dije antes, ¿no? Mapear high potentials. Pero, a ver, mapear high potentials. Y aquí puedo poner un checklist, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Hacer una lista de empleados por área. Revisar evaluaciones de desempeño por trabajador por área. Una depende de la otra, así que lo tengo que hacer igual. Am, em, ya, y acá se termina esto, le puedo poner una fecha de término, ¿no? Aquí hay unas opciones premium.
y quién lo, a quién lo puedo asignar. Lo puedo asignarme a mí mismo, lo puedo asignar a otra persona, a quien sea que esté en mi equipo, y lo van resolviendo y resolviendo y resolviendo, ¿no? Y esta, o bueno, la tarea eh, la tarea que vaya creando, puedo ponerlo en progreso porque la estoy avanzando, puedo deschequear algunas cosas de aquí, ¿no? De repente ya avancé estas dos, pero me falta una, y ya terminé esto, entonces ya, terminado, listo. La siguiente tarea es esto de acá, ¿no? O puede que esta tarea tenga que hacerla en simultánea, entonces tengo a dos tareas en progreso. Esta ya está terminada, ya, y esta también ya está terminada, listo, se acabó, ¿no? Va a depender otra vez de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Y bueno, hay alguien que conocía Trello, pero las páginas son estas de aquí, MeisterTask, y en el caso de Trello es trello.com. Lo interesante tanto de Trello como MeisterTask es que ustedes pueden compartir la tabla, ¿ok? Por ejemplo, yo alguna vez hice reclutamiento como freelance y tenía un Trello donde tenía las etapas de reclutamiento. Entonces, en lugar de que el cliente me llame cada 5 minutos para preguntarme cómo está su proceso, yo le compartía la tabla y le decía, mira el Trello, que lo actualizo cada día, y mira en qué estado está el proceso de selección, ¿no? Y cuando llegue a este estado, te los voy a mandar. Y listo. La información está disponible para para este cliente que estaba atendiendo y era transparente, sencillo, me hacía seguimiento y no teníamos que estar de mensaje en mensaje piponeándonos con llamadas, ¿no? La información era abierta. Esa es la adecuada gestión de proyectos, chicos. ¿Alguno de ustedes conocía MeisterTask o no? Ok, qué bueno entonces que hayan conocido una nueva herramienta. Qué bueno, Emilia, que hayas conocido una nueva herramienta más, ¿no? De hecho, va a permitir el trabajo colaborativo, esa es la idea, ¿no? Ahora, lo que les voy a compartir, de hecho, lo que está en sus materiales, es esto de aquí, ¿no? Que es el HR Service Blueprint, ¿ok? Entonces, aquí ustedes van a poder ver un mapa completo de cómo es el proceso del viaje del empleado, desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, dentro de eh, esta, esta foto de lo que es el servicio, lo primero que deben considerar es una cosa, los viajes del empleado son distintos entre sus categorías de puesto. Por eso, como les mencioné antes, deben utilizar su persona de puesto para poder basarse en hacer su estrategia de cómo va a seguir el viaje del empleado a partir de ahora, ¿no? Ya tu candidato ingresa, ok, ¿qué viene después, no? ¿Cuál es por ejemplo, aquí son los elementos tangibles, las evidencias, ¿no? Contratos de empleo, cartas ofertas, materiales de inducción, materiales de trabajo, ¿no? Y cualquier espacio físico, virtual, híbrido utilizado para trabajar, ¿ok? Todo eso, ¿en qué etapa está? ¿No? ¿Cuándo le das su carta oferta? ¿Cuándo le das su inducción? ¿Cuándo le das los materiales de trabajo? ¿Cuándo le das el espacio? ¿No? ¿O cuándo le das de repente la laptop? ¿Cuándo ingresan esas cosas? ¿En qué orden están? ¿No? Lo vas mapeando dentro de tu proceso, ¿no? En esta tabla. Luego, acciones del empleado, ¿no? ¿Qué interacciones o qué acciones tiene el área de recursos humanos con, con los partners, ¿no? Pueden ser los empleados, también pueden ser los jefes de esta posición, ¿no? Eh, Estas acciones podrían incluir actividades como integraciones, ¿no? O, o inducciones específicas al puesto también. Eh, Actualizar la información del personal, buscar ayuda para problemas laborales, ¿no? Dependiendo de la persona, otra vez. Esta persona que han armado al inicio les va a servir también para
armar su proceso de viaje del empleado, ¿no? Entonces, ¿qué acciones hace el empleado para interactuar contigo, con recursos humanos? También, ¿qué acciones se hacen frente al empleado, ¿no? Es decir, ¿qué cosas tiene el empleado? ¿Qué puntos de contacto existen entre el empleado y la compañía, ¿no? Un correo electrónico, puede ser también un chatbot, puede ser un teléfono, puede ser eh, hay algunas empresas que tienen Calendar o Bookings, ¿sí? Para agendar reuniones, ¿no? Eh, ¿Qué puntos de contacto tiene el empleado con el área de recursos humanos de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son estos puntos? Y los resumes en acciones específicas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo ese trabajo, ¿no? Lo que ocurre detrás de escena. Eso se refiere a las acciones en el backstage o detrás de escena, ¿no? Entonces, ahí tienes que visibilizar dos cosas. La tecnología que tienes detrás, las herramientas, software que usas para administrar y rastrear los procesos de recursos humanos, ¿no? Si tienes un sistema integrado, genial. Si no lo tienes, de repente tienes un Trello, tienes un MasterTask, tienes un Yammer, tienes un Slack, y con eso vas trabajando, ¿no? ¿Qué acciones hay detrás de lo no visible para el empleado, que son visibles para ti como recursos humanos? Y bueno, también como entre las distintas áreas de recursos humanos, ¿no? Reclutamiento, beneficios, relaciones laborales, clima y cultura, etcétera, trabajan entre sí para ofrecer todo el servicio completo de inicio a fin, ¿no? Desde la, este, desde la contratación hasta la desvinculación. Y los procesos de apoyo y soporte, ¿no? Que describe los procesos internos que se dan a cabo para cumplir las solicitudes de los partners, ¿no? Permisos, entrevistas, gestionar inscripción en ciertos beneficios, ¿no? Digamos, si esta persona es de ventas, tiene acceso a ciertas capacitaciones que probablemente no tenga la gente de contabilidad o la gente de administración, ¿no? Entonces sí, o de la gente de servicios generales, por ejemplo. Entonces, digamos, mapear qué cosas sí y qué cosas no. Y lo que sí, ponerlo como procesos de apoyo o soporte. Con esto, chicos, van a poder generar eh, ciertas, eh, va a ser su punto clave para generar ciertas estadísticas, cierta data que va a ser relevante para el análisis de climicultura, para el análisis de la experiencia del empleado en general. ¿Ok? Y para ello, no hay, digamos, una eh, hay, hay promedios generales, pero digamos, el trabajo de poder obtener indicadores de esto es muy específico y muy nicho de cada una de las organizaciones, ¿no? Incluso por cada persona de reclutamiento, los indicadores pueden variar, pueden ser distintos. Entonces, digamos, el viaje del empleado es el punto de partida, ¿no? Y el HR Service Blueprint es lo primero que ustedes van a encontrar para poder hacer un servicio integrado y ordenado de recursos humanos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Porque hasta aquí hemos llegado con la clase, ¿sí? Hemos terminado un poquito antes para cambiar un poco de ritmo, porque en las clases anteriores nos habíamos demorado un poquito más. Pero sí, de hecho les quería introducir estas
herramientas, temas de inclusión, temas de cultura. Eh, lo he tratado de abordar lo más simplificado posible porque creo que 1 hora y media es todavía muy poco para poder introducirlos a un tema tan grande como es el tema de cultura organizacional, que tiene otros enfoques incluso, ¿no? Y el más conciso y conocido que digamos, está es el de Edgar Schein, precisamente porque es un enfoque mucho más práctico al tema cultural. Qué bueno, Vanessa, que te haya gustado. De hecho, sí, eh, son lo de estas herramientas, es que la mayoría, por lo menos para ver temas de clima y cultura, eh, son de paga. Entonces, no hay tanto software libre, pero sí hay software libre de colaboración, sí hay software libre de salud mental, pero el tema del software de salud mental está más enfocado a personas individuales, no tanto empresas, no tanto como algo corporativo, porque me parece que hay un tema legal también detrás. Y es por eso que también lo tercerizan con empresas, porque estas empresas terceras no guardan la data confidencial de lo que le puedas decir a un psicólogo mientras estás en consulta, si es que contratas uno de estos servicios con estas empresas de terceros. Entonces sí, hay un tema legal ahí también. Elizabeth, tienes una pregunta, te voy a levantar la mano. Así. ¿Y cómo estos herramientas digitales pueden mejorar el clima laboral y la situación de una empresa económicamente? Eh, a ver, en cuanto a cómo puede mejorar el clima laboral, eh, lo que pasa es que el clima laboral te da a ver, como su nombre lo dice, ¿no? Es un termómetro. Puedes usar un ranking del 1 al 5, puedes usar algo del 0 al 100, pero en general es cómo tu empresa percibe o cómo tus empleados perciben eh, la cultura de la misma empresa. Si es que, eh, si es que digamos, digamos, personas promotoras o no promotoras de tu misma cultura. Y cómo esto puede mejorar, digamos, el desempeño incluso económico de la empresa. Bueno, de hecho, por ejemplo, si tienes un proyecto en temas de talento y bandas salariales, te ayuda mucho porque vas a tener escalas salariales acorde no solamente a criterios pues del mercado, sino también a criterios de desempeño, ¿no? Criterios de evaluación objetivos que te permitan tener, digamos, más o menos equidad salarial y te permitan retener el talento y no tengas que estar andando con sobrecostes de contratación, ¿no? Entonces sí, de hecho, eh, sí afecta, sí tiene relación. Voy a mostrarles aquí también un poco sobre, a ver, eh, ok. ¿Recuerdan esa página que les mencioné, verdad? Glassdoor, ok. Miren chicos, aquí está Interbank en Glassdoor, ok. Entonces, ahorita tu empresa está expuesta, ¿sí? Por más que tu empresa tenga pues sus, ¿cómo considerar estas plataformas en la parte educativa? ¿Se podría trabajar con ellas o solo son específicas para empresas? Vamos a ver en el siguiente módulo el tema de capacitación y desarrollo, ¿sí? Vamos a ver eh, el tema de capacitación en específico en la siguiente clase, ¿ok? Las herramientas que les he mostrado en este módulo son herramientas básicamente de colaboración, comunicación y temas de bienestar laboral, ¿no? Están enfocadas específicamente en esto, ¿no? Pero en la siguiente clase sí vamos a ver
vamos a entrar a temas de capacitación, cómo incluso hacer tu propio curso e-learning sin mayor problema, ¿no? Incluso sacar una estructura. Entonces, aquí, por ejemplo, antes de darte la palabra a Nina, Elizabeth, perdón, tenemos aquí Interbank en Glassdoor, que tienes pues reviews de un montón de, a ver, voy a ponerlo atrás porque ha dado error, que incluso te pone, ¿cuánto es que gana cuánto es que ganan las personas por puesto, por categorías y por puesto encima? O sea, bank teller es el cajero bancario que te atiende, ¿no? Entonces, estos son salarios anuales, por si acaso, ¿ok? 29K anuales, 41K anuales, ¿no? Pero esto, digamos, son los rangos salariales que tienen. El promedio son de $38,851 al año, ¿ok? Esa es la media que se le paga a un cajero bancario. Director de TI, acá hay un salario también, analista de créditos, auditor interno, o sea, chicos, incluso miren, aquí hay uno del banco de crédito de Telefónica y puedes comparar puntajes entre el banco de crédito y Telefónica. Entonces, sí, incluso acá te dice, ¿cómo son las entrevistas, no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Es positiva, neutral, negativa? Aplica online, 67%, reclutamiento en el campus, 22%, su programa de referidos es un 11%, por lo menos la información que tiene aquí. ¿Qué tan difícil es enfrentar una entrevista en Interbank? 2.8, promedio, ¿no? No es tan difícil, pero tampoco es tan fácil. ¿Cómo fue la entrevista? Si ha tenido una experiencia positiva, eh, si le dieron la oferta o no, también lo dicen, ¿no? ¿Cuáles son las entrevistas? Las mismas de siempre, la experiencia laboral anterior, diseños que se preguntan, no me acuerdo exactamente, fue hace meses, ¿no? Pero te da información. De hecho, esta plataforma te da información de casi todo, incluso tienes información de los beneficios que ofrece, ¿no? Y por categoría de puesto, otra vez, cuáles son sus porcentajes de diversidad, ¿no? Bueno, aquí todos obviamente son latinos porque este, todos son, digamos, esta es una empresa latinoamericana, ¿no? Glassdoor todavía tiene que trabajar un poco en el tema de sus estadísticas, pero sí te ofrece información que es, como han visto, relevante. Y hay empresas ya peruanas que están aquí, ¿no? Entonces, sí es interesante poder ver este tipo de información que está libre, ¿no? Que cualquiera puede postearla. Elizabeth, por favor, te cedo la palabra. Discúlpame que me he extendido un poco en eso. Ya, ¿cómo se manejan las plataformas de gestión de tiempo? Ay, no me quedó muy claro cómo tienen ese manejo de gestión de tiempo en las plataformas. Ok, de hecho, las plataformas como MeisterTask o Trello tienen hitos, o sea, puedes colocar a cada tarea hitos de inicio y fin con fechas específicas y puedes incluso asignárselas a una persona. Entonces, tú vas avanzando en tu trabajo o en tu proyecto y puedes decir cuándo es la fecha límite para terminar ese proyecto, ¿no? Y también estas plataformas tienen la posibilidad de linkearse con tu calendario de Google o tu calendario de Outlook o el calendario que uses en el trabajo para poder, digamos, tener visibilidad también de los proyectos, porque a veces cuando tú estás en el trabajo no es que, y eso es otra cosa también, no, cuando tú usas una herramienta tienes que tener la costumbre de poder tenerlas en accesos directos y poder trabajar con ella de esa manera. O sea, lo primero que haces al encender tu computadora es ver la plataforma, ¿no? Y ver y actualizar tus estados. Porque si no lo haces, si no tienes esa costumbre, la herramienta no va a funcionar, por más útil que sea, ¿no? Entonces, la tarea de gestionar el tiempo es un tema también de la empresa, sí, pero es más que todo un tema de capacidad personal. Entonces, es afianzar la costumbre de poder usar la plataforma y poder ponerte hitos
para poder avanzar con cada tarea, dependiendo de la plataforma que uses, obviamente. Sea Notion, sea Trello, o sea MasterTask, o sea la que sea. Hay aplicaciones de inteligencia artificial ahora que incluso te organizan las tareas por prioridad solamente poniéndole, oye, necesito hacer esto este día, y ya, te hace como que la tarea, resumen, etcétera, ¿no? Es de paga, pero hay una versión gratuita, me parece, para esa plataforma. Eh, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o de repente tienes alguna pregunta adicional, Elizabeth. Sí. Sería bueno que explique un poco más el manejo de esta plataforma porque algunos no conocen mucho esto. Ah, ok. Eh, Eso me pasaría un poco de la hora. De hecho, lo he pasado un poco rápido frente con el Trello y con el Meistertask, ¿no? Porque he explicado las bases de cómo se usan estas herramientas. Eh, pero si gustan, cualquiera de ustedes, como siempre tienen mi correo electrónico, pueden consultarme a través del correo electrónico, tratar de usarlo en un proyecto específico que ustedes tengan dentro del trabajo. Y si tienen preguntas, yo puedo asesorarlos si es que tienen preguntas específicas, ¿no? ¿Cuál es su Sí, correo Elisa. electrónico? Lo tienen en el grupo, me parece, lo han pasado, pero lo puedo pasar de nuevo por aquí. ¿Sí? Algo de información relativa al tema. Ok, lo que puedo hacer es, veo que ha quedado un poco corto referente a balancear lo que es tema de cultura organizacional, que está relacionado también al tema de esquema de trabajo, ¿no? Am, Puedo enviarles algunos materiales, videos, guías de cómo usar estas plataformas en general. Eso puedo hacer. Sí, lo voy a compartir con lo voy a compartir con la persona encargada de este curso. Por el momento, eso sería todo. Sí, lo voy a compartir am, lo voy a compartir con Elizabeth para que lo tengan a la mano. Eh, sí, y Elizabeth, ¿tienes una pregunta más? Quería que diera un ejemplo rápido sobre el uso de esta plataforma, cómo podría afectar en el recurso humano, o cómo se utiliza más en el recurso humano, con un ejemplo de escenario real. De hecho, lo había dado antes. Era un tema sobre, eh, por ejemplo, aquí, ¿no? Talento y compensaciones. Am, Les estaba poniendo este ejemplo de, tengo una tarea que es identificar high potentials y aquí agrego, y agrego una tarea más, ¿no? E incluso estas tareas pueden ser asignadas a otros miembros, ¿no? De la organización. Tengo aquí, por ejemplo, en mi equipo al analista de compensaciones que tiene que hacer seguimiento a esto, ¿no? Tengo al analista de selección que tiene que ver esto de aquí, ¿no? Y también, eh, no sé, tengo aquí esta otra tarea que también lo tiene que ver el analista de compensaciones y voy avanzando según tareas e hitos, ¿no? Y voy completando tareas. Eh, por ejemplo, ¿no? Yo tenía estas tareas con estas tarjetas, ¿no? Y tenía estos estados, ¿no? Y iba poniendo lo que estaba en backlog, lo que estaba en para hacer, lo que estaba en progreso y lo que estaba terminado. De la misma manera puedes clasificar esto, ¿no? Hay distintas maneras de clasificarlo, de hecho, con listas. MeisterTask es algo similar, ¿sí? Pero para ya no extenderme tanto, sino eh, no tengo problema con extenderme, solo que si no, no voy a
no voy a terminar la sesión quizás con otros compañeros, pero a ver, por último, solamente para compartir esto, ¿no? Y aquí puedes poner estados también, ¿no? Lo que está lo que está abierto, lo que está en progreso y lo que está terminado, ¿no? Aquí puedo poner como que no asignado. Una vez que esté asignado, lo pongo en progreso, y luego le pongo terminado, terminado, ¿no? Y veo qué tareas van terminando, le puedo poner tipo de prioridad, le puedo poner hasta qué fecha, ¿no? Y hasta qué hora incluso, ¿no? Le puedo añadir un checklist, le puedo adjuntar algo, lo que sea, ¿no? Algún Word, Excel, PowerPoint, etcétera, y cómo va con mi actividad, ¿no? Seguimiento. Oye, sabes que esto no me ayuda, esto sí, esto no, ¿no? Si está asignado a alguien, me lo puedo asignar a mí o se lo puedo asignar a otra persona. Entonces, sí, eso en recursos humanos lo puedes usar para proyectos que no solo dependan de selección, ¿no? No sé, la banda salarial es para reclutar a gente de TI, no solo depende del área de selección, eso depende también de tu área de planillas o tu área de compensaciones. Entonces, sí, lo trabajas con ellos, es trabajo colaborativo. Para eso sirven estas herramientas, para poder integrar el trabajo, que no solamente lo hagan desde un Excel o lo hagan por reuniones de Teams o de Zoom, sino que ya hay una herramienta virtual donde puedan ver todo el trabajo, ¿no? Y sí, bueno, eso sería todo, chicos. Listo, muchas gracias, estimado docente. Agradecerle por esta tercera sesión.